Bienvenidos a este concurso nacional de oratoria Francisco Villa. Ustedes conocen la convocatoria y los temas, por lo tanto, para abreviar el tiempo, únicamente voy a dar lectura a la mecánica del concurso para que estén ustedes atentos. El concurso se efectuará con dos fases, semifinal y final. En la etapa semifinal, que es la del día de hoy, el orador disertará un discurso preparado con el tema que haya elegido de los que vienen enlistados. El discurso tendrá una duración de 5 minutos como mínimo y 7 como máximo. El orador que hable menos de 5 minutos y más de 7 será descalificado. Para esto tenemos un semáforo que tendrá visible y que se encenderá en el verde a los 5 minutos, a los 6 en el ámbar y a los 6:45 en el rojo, para que sepan que tienen 15 segundos para terminar. En la etapa final pasarán los oradores que determine el jurado calificador y en este momento los participantes disertarán sobre un tema de los previstos en la convocatoria y que será sorteado para que ninguno cuente con tiempo de preparación y estén en igualdad de circunstancias. La duración del discurso será igual, de 5 a 7 minutos. Y en caso de que el jurado determine otra ronda porque hubiera varios empates, se hará una nueva exposición con temática que decidirá el jurado. Los participantes pasarán a realizar su exposición de acuerdo con el sorteo que se va a realizar. Y si algún participante llega tarde y ya se ha realizado el sorteo, si el jurado lo autoriza, podrá participar en el orden que le corresponda, o sea, al final. Si son tan amables en ir pasando de acuerdo con... Sí, toma el micrófono para que vengan a tomar su número. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Ya muchos nos conocemos, hemos estado en varios eventos de oratoria. La mecánica, como ya lo decía la licenciada, los discursos son de 5 a 7 minutos. Si se quedan de 5 tienen descuento, si se pasan de 7 tienen descuento. Entonces, apéguense a el tiempo. El presidente del jurado, como ustedes todos lo conocen ya, el maestro Augusto Ponce Coronado, que ha sido campeón latinoamericano de oratoria, que es el líder de los foros de oradores latinoamericanos y del José Muñoz Cota, propiamente mexicano. Él estará pues pendiente de cada suceso que vaya ocurriendo en el transcurso del desarrollo mismo del certamen. Entonces, a continuación le vamos a ir pidiendo por nombre a los compañeros. ¿Quiénes son los concursantes? Por favor, que se ubiquen en las primeras filas o que ya vengan acercándose en el nombre que nosotros les vamos a ir indicando, para que saquen un papel. El primer sorteo va a ser del lugar en el cual van a participar. Primero, Dania Valeria Salcido Franco. ¿Está presente, Dania? Claro. La compañera Dania va a participar en la ubicación número 10. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. 10. Está inscrito. Jesús Acosta. Jesús Acosta Cruz. Gutiérrez, perdón. Un numerito. El compañero va a participar en la ubicación número 7. Jesús Cerda Cruz.
compañero va a participar en la posición 12. ¿Sí? Jesús Peraza Bustillos. Tenemos 3 Jesús, esperemos no equivocarnos en la calificación. Dice el que El compañero participa en la posición número 5, de la ubicación 5. Jorge Anchondo, Jorge Antonio Anchondo Rodríguez. ¿Está bien? El compañero Jorge Antonio va a participar en el número 9. Mar Grecia Oliva Guerrero. Adelante. En el número 13 va a participar la compañera Mar. Adelante, gracias. Óscar Alejandro Gómez. Óscar participa en el lugar número 3, ubicación 3. Paul Daniel Moriel Quirarte. Paul. Paul participa en el lugar número 8, ubicación 8. Roberto Zavala. Roberto Antonio Zavala Cárdenas. ¿Sí? Será el primer concursante Roberto Antonio. Alejandra Reyes Mesa. Sí, está bien, ¿no? Alejandra participará en el lugar número 4. María Isabel Cobos Lerma. Si hay alguna corrección de los nombres también para que lo tengan. Participa nuestra compañera María Isabel, el número 11. Hugo Gexael Valencia Andrade. Pues nomás me queda un número. Pues te quedaron otros al final. El compañero participa en el lugar, Hugo Gexael, en el lugar 2. Y Orlando Barraza, ya ni vengas. Bueno, sí, ven. Te queda tú el último número que te corresponde, el número 10, tu posición 10. Falta. A ver, ¿alguien está llegando? Está llegando todavía. El 6 está libre, entonces ¿qué te corresponde? Ya andaba perdido el 6, una disculpa, todo estaba perdido el numerito 6, ¿no? Ya el compañero tiene el número 6, que se llama Orlando Barraza, ¿no? Barraza Chávez. Y tenemos David Pompeyo Tenorio. ¿Dónde está? Segundo apellido, de favor. Enríquez. Enrique ya sería el número 14. ¿Están todos conscientes de su numeración y participación? ¿Sí? De favor, los que sean concursantes, que se ubiquen en la primera fila. ¿Son tan amables? Ya cada uno sabe sus temas y lo empezamos a llamar entonces desde este mismo instante. Nada más, si me permite dar a conocer el nombre del jurado, por favor. Nos hacen el honor de acompañarnos en el jurado
el maestro Nicolás Ampuro Catalán, de Osorno, Chile. Quien será el juez en jefe, el maestro Augusto Ponce Coronado. Osvaldo Juárez Ortega, del Distrito Federal. El maestro Josué Hernández Madrid, de Iztacalco, Distrito Federal. Por Chihuahua nos acompaña el licenciado José Alfonso Bolívar. Y como juez de desempate, la maestra María de los Ángeles Moreno González. Como escrutadoras nos van a auxiliar las licenciadas Dora Ortega y Daniela Zárate. Es todo tuyo el micrófono, maestro. Muchas gracias. Bueno, ya saben la mecánica. ¿Tienen alguna duda los concursantes? ¿Solamente los concursantes tienen alguna duda? ¿Estamos correctos? En la historia de la propia humanidad encontramos el desenvolvimiento de las civilizaciones. En ellas se forja el espíritu de los pueblos. Pero al decir del poeta José Martí, el mundo, señores, es un templo hermoso donde caben en paz todos los hombres de la tierra. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra libre de las diversas latitudes de esta nación mexicana, abogados de este país. Para hablar de la dignidad humana como principio y como valor, tendría que partir de tres facetas fundamentales. La primera de ellas, cuando surge a la luz de un procedimiento de carácter teocentrista, pues es ahí donde se determina, a la luz de un iusnaturalismo, el posicionamiento del ser humano cuya dignidad era otorgada por mandato de carácter divino. Bajo estas circunstancias, textos de carácter religioso como la Torá judía, la Biblia del cristianismo o el propio Corán de la cultura musulmana plantean elementos de la dignidad basados desde un esquema eminentemente religioso. Sin embargo, tendríamos que plantear que el factor del dignitus desde la antigüedad ya se planteaba como esquema de característica humana. Es en la antigua Grecia donde Sócrates y Aristóteles plantean estos conceptos de dignidad. Sin embargo, creo que Aristóteles contradice un poco su teoría porque hablaba de la dignificación, pero a su vez justificaba los mandamientos de la esclavitud. Bajo estas circunstancias, señoras y señores, tendríamos que llegar a la situación del derecho romano, donde el factor de la dignidad era uno de los elementos fundamentales en los cuales se establecía la gran posición para el individuo. Bajo estos esquemas tendríamos que observar que los siglos de oscurantismo que azotaron en Europa darían la parteaguas para una ilustración en el cual las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad serían el elemento sustancial en la Revolución Francesa en 1789 para lograr con ello, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, arrebatando a los posicionamientos de carácter clerical y entregando una ideología completamente secular y de carácter laico. Pero bajo estos principios sería necesario rememorar el discurso del entonces pensador Giovanni Pico de la Mirandola, que en el siglo XVIII también impactaría con el discurso sobre la dignidad del hombre, donde plantea los elementos fundamentales para el desarrollo de las libertades y las grandes potencialidades humanas. ¿Qué fueron las aportaciones que dio la Revolución Francesa? En primero, coloca al individuo en el centro del universo, iniciando con ello un completo antropocentrismo en la nueva esencia filosófica de la existencia humana. Coloca la erradicación de la corona para entregar al pueblo los derechos
políticos y a su vez determina un proceso ideológico que daba pauta a un pensamiento completamente científico que se gestaba en Europa. Sin embargo, con los factores de la completa colonia, que en ese momento apenas iniciaban las ideas de liberación, existió un debate fundamental sobre la dignidad de los indígenas. Me refiero al entonces debate histórico-filosófico de Juan Gines de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, donde debatían la posibilidad de la dignidad de los pueblos de América. En estas grandes divergencias, señoras y señores, tendríamos que replantearnos ¿qué es entonces el precepto de la dignidad? Immanuel Kant determina un factor fundamental para establecer las grandes libertades que encierran al individuo dentro de todo un contexto al interior de un Estado. Sin embargo, tendríamos que observar el proceso de la positivización para determinar que la dignidad humana era necesario llevarla al contexto internacional. Y es precisamente del siglo XX, el siglo de la completa vergüenza y de la ignominia, donde asediado de imperios y tiranos, la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia completamente desastrosa. La ideología del Partido Nacional Socialista, bajo los preceptos, señores, desastrosos y aberrantes del Führer en el Tercer Reich, que planteaba la erradicación del pueblo judío, que pretendía, señoras y señores, erradicar a una raza completamente indefensa por la única similitud de plantear efectos de discriminación y xenofobia. Y ahí encontramos las experiencias de Auschwitz, ahí encontramos las experiencias de Birkenau, donde más de 6 millones de judíos, al igual que la raza gitana, corrieron con la misma suerte. Es ahí donde se encuentra entonces la reivindicación internacional con los principios de Nuremberg, que dieron origen a los tribunales que sentenciarían a los culpables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad planteados en el gabinete de Adolfo Hitler. Pero estos principios serían un completo antecedente para los tribunales ad hoc en el contexto internacional. Me refiero, pues, que los actos de barbarie no finalizarían con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparecen los aspectos de genocidio en Ruanda. Ahí aparecen las atrocidades en la antigua Yugoslavia. Ahí aparecen los efectos del apartheid en Sudáfrica, donde la voz de los discursos de Nelson Mandela plantearían efectos fundamentales de completa liberación y erradicación de la discriminación. Pero hoy tendríamos que plantear también que el concepto de dignidad humana, señoras y señores, dentro del Estado mexicano, ha entrado a un factor de la llamada internacionalización de los derechos humanos, que a la luz de la reforma de junio del 2011 se determina un completo Estado garantista al interior de nuestra Constitución al incorporar los tratados internacionales al régimen interno y cambiando el título primero de la Constitución, donde establecen los factores de garantías individuales y de derechos humanos, donde la dignidad humana es el principio fundamental, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, encontramos que el concepto de la dignidad como principio y como valor viene surgiendo a la luz del contexto internacional para simbrarse por los 4 puntos cardinales de un pensamiento jurídico libre, de un pensamiento jurídico que crezca no a la luz de fanáticos pensamientos religiosos, sino a la luz de principios laicos y seculares, porque es ahí donde podemos encontrar elementos de tolerancia, es ahí donde podemos encontrar elementos de respeto, y solo en la laicidad tienen cabida todas las expresiones de la dignidad y el propio individuo. Qué magnífica oportunidad dirigirme ante ustedes en ocasión del marco de la celebración del 41º Congreso Nacional y de la Asamblea de la CONCAGUA. Distinguido jurado calificador, compañeros oradores,
viene a mi mente la frase del gran maestro Horacio Salvador Zúñiga Anaya, que bien refería en esos pensamientos al decir, sin temor a equivocarse, que qué lástima de aquellos hombres que hacen y piensan mal, porque su mayor temor es, señores, su mayor temor de los que obran y actúan mal es el actuar de los hombres que hacen bien. Apreciables amigos y hermanos chihuahuenses, agradecer a ustedes su anfitrionía para la realización de tan importante evento. Mexicanos al grito de guerra, he aquí el llamado nuevamente a todos los integrantes de esta nación, porque México no puede seguir en las condiciones en que estamos. Bien hacía el revolucionario, el caudillo, el bárbaro de Francisco Villa, como así le llamaban, Doroteo Arango Arámbula, duranguense por nacimiento, quien gobernó en el estado de Chihuahua durante el periodo del 13 al 15 en el siglo de 1900. Sin lugar a dudas, todas y cada una de sus acciones que él efectuó fueron lo que le hicieron ganando terreno en el marco de las grandes masas de la población. El amigo de los pobres era, como le decía, la clase al que él pertenecía. Pues difícilmente y tristemente, como en aquella entonces y ahora lo vivimos, no tuvo la oportunidad para ingresar y recibir instrucción alguna. Qué lástima, en verdad, que hoy en el siglo XXI, a pesar de los avances tecnológicos y los avances y alcances que tenemos, aún exista mucha niñez y juventud que no tiene acceso a los servicios más elementales, como lo es la educación que le permita prepararse. Bien hacía Pancho Villa al hacer la creación de instituciones educativas por donde quiera que pasaba y veía un grupo de niños jugando. Ahí mandaba construir precisamente una institución educativa para que ellos pudieran recibir su instrucción escolar. Amigos de Chihuahua, amigas, hermanas y hermanos de esta gran nación, qué lástima que el quehacer de algunos oradores en nuestro país solamente lo vengan a externar a una tribuna. Qué triste, qué lamentable, señores integrantes del jurado, que solamente se queden aquí en palabras que externamos de nuestros labios. Qué triste es, en verdad, porque pareciera ser que ha transcurrido ya 2 siglos desde el levantamiento para la independencia de México. 1 siglo ha transcurrido y 3 años más del levantamiento de los revolucionarios de 1910. En 2013, he aquí la pregunta, y queda hecha la invitación a todos ustedes, que no solamente, hermanos oradores, se queden nuestros ideales al interior de estas 4 paredes, que vayan allá, precisamente, a todo lo largo de nuestra patria, para transgredir ciegas conciencias de los nuestros, para ir y rescatar ese ánimo de que realmente los nuestros salgan adelante. Porque no basta, como refería, externar nuestro pensamiento dentro de estas 4 paredes. No basta con ello si no entregamos el corazón y estamos dispuestos a morir por nuestra nación.
viene precisamente a mi mente una acción más de don Pancho Villa, cuando en la revolución de 1910 se sumó junto con Zapata en el sur, él en el norte, el Centauro del Norte, Pancho Villa precisamente, y uno más en el centro de la República, Francisco Indalecio Madero, que se sumaron 3 personajes históricos de nuestro país para luchar por un bien común: derrocar el porfiriato que tanto mantenía soslayado el Estado de Derecho de los mexicanos. Triste y lamentable es que después de toda la confianza, el recio apoyo y vocación de Francisco Villa, se haya ido a la borda. Como ustedes saben, fue traicionado precisamente y fue mandado fusilar, pero le salvó la vida Francisco y Madero al mantenerlo encarcelado. Como bien dicen, yo no tuve la oportunidad de aprender, yo aprendí de grande, y fue precisamente su encierro ahí en la cárcel durante 9 meses que le permitieron enseñarse a leer y a escribir. Con este es el mensaje, amigas y amigos de nuestro país, con el que nos debemos de mantener fortalecidos para lograr el éxito de nuestra nación. No basta, repito, no basta con buenas intenciones. No basta ni el tiempo de 7 minutos, ni tiempo de 5 minutos para externar. No basta con externarlo. Hay que ir a traducirlo en nuestros hechos y en nuestras acciones. Por ello yo propongo que, independientemente del gran liderazgo, de la gran opción que se tiene con el Pacto por México, vayan más allá de intereses particulares o de partidos políticos. No basta con concebir a cambio una gobernatura por una reforma. No basta, señores, y ustedes saben a qué me refiero. En los recientes comicios de Baja California Norte, no basta con ello. Señoras y señores, es cuanto. En aquellos tiempos, Winston Churchill decía que la democracia no es el mejor de los sistemas, sin embargo, es el menos malo. Honorable cuerpo de jueces, compañeros juristas, invitados de la palabra. Proveniente del vocablo griego demos, del pueblo, y kratos, poder, la democracia representativa es el sistema de gobierno en el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes para poder ejercer la fuerza, el liderazgo, la toma de decisiones por medio de ellos. En teoría, es un sistema en el cual todos debemos tener las mismas oportunidades, ser iguales ante la ley y dotarnos con los mismos conocimientos educativos y morales para poder así ejercer un juicio razonable en el momento de elegir a nuestros gobernantes. De esa manera conformamos el poder legislativo, que es el que se encarga de crear las leyes, el ejecutivo, que es el que debe aplicarlas, y también el judicial, que es el que está encargado de resolver controversias. Es un supuesto equilibrio el que debe haber entre estos poderes, una relación de paz y prosperidad para que así el país gire de la mejor manera. Pero la verdad es que todos aprendimos en la Facultad de Derecho que del deber ser al ser siempre hay mucho trecho. Si se supone que los ciudadanos elegimos a los gobernantes para poder hacer uso del poder por medio de ellos, valga la redundancia, ¿por qué entonces en el momento que ya están en un cargo se olvidan de nosotros? Si es cierto que todos somos iguales ante la ley, que tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué los estudios de la iniciativa Suma nos arrojan que México es el tercer lugar en desigualdad a nivel internacional?
Y si es cierto que los tres poderes trabajan poniéndose contrapesos y son independientes, lo hacen por el beneficio de México, ¿por qué en la práctica vemos que normalmente lo hacen por intereses políticos y de grupo? Es así donde nos podemos dar cuenta que también Napoleón tenía la razón cuando dijo que nada va bien en un sistema donde las palabras se contradicen con los hechos. Y es entonces cuando tenemos, para darnos un ejemplo, el caso de Chihuahua. Solamente 40% de los electores votaron según las estadísticas del Instituto Estatal Electoral. Independientemente que les creamos o que inflaron los números y que todos los rumores más que se tienen, tenemos la muestra de que ni siquiera llegamos a la mitad. Los ciudadanos de Chihuahua, si no es que los de todo México, van a ser gobernados aproximadamente por 1.5 de la decisión del total de los electores que podían votar. Es decir, de cada 10, un ciudadano y medio eligió al alcalde, al diputado que quiere que lo represente. Esos son los que nos gobiernan. Y no nos quejamos porque no nos gustan los resultados, pero la verdad también nos lleva a que cómo podemos pedir resultados si el 60% de los ciudadanos se abstienen de ir a votar. Y creen que con eso están haciendo sus reclamos, pero el abstencionismo no es el mejor reclamo. Al contrario, es cederle tu derecho al otro para que tome una decisión por ti en el momento más importante en el que tú puedes evaluar, premiar o castigar al legislador, al alcalde por su desempeño. En esta ocasión tenemos que saber que estamos muy atrasados como país. Aquí no nos hemos dado a la tarea de hacer efectivo ni el referéndum, ni el plebiscito, ni ninguna otra forma de gobierno ciudadano que nos pudieran llevar a una democracia representativa, a una democracia participativa. Y eso es lo que yo quisiera proponerles, que fuéramos migrando de esta democracia representativa a la participativa poco a poco. Que aquellos que integramos los colegios de abogados, las cámaras empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, poco a poco vayamos poniendo nuestro granito de arena para que de esta forma podamos migrar a una democracia mejor. Y podemos hacer lo mismo que han hecho los que han estado antes que nosotros. Decir que vamos a trabajar y venir a concursos de oratoria y dar discursos muy bonitos y no hacer absolutamente nada en la práctica. Y entonces nada cambiará. Pero les diré que sí podemos hacer. Podemos ser mejores que los que nos antecedieron, que los que estuvieron aquí en este estrado antes que nosotros y que decidieron hablar sin llevar con congruencia sus palabras a los actos. Podemos hacer una democracia mejor que la que tenemos en este momento. Y podemos hacer que México, que este hermoso país, sea un lugar más bello, más próspero, más digno para nuestros hijos. Eso es lo que sí podemos llevar a cabo. Y si no lo hacemos, entonces, como ya se los dije antes, las cosas solamente van a seguir igual. Pero si lo logramos, tenemos la posibilidad de lograr un México diferente. Si sientes que ya estás grande para esto y que no le puedes aportar mucho al país, te equivocas. Tu corazón es joven en esperanza. Y si al contrario sientes que estás demasiado joven y que aún tus conocimientos y tus capacidades no te van a ayudar, también te equivocas. Pues te quiero decir algo. Los políticos eran parte de nosotros, ciudadanos como tú y como yo, pues no los traen de Marte, no los traen de Foxilandia, ni de ninguna otra landia que no pertenezca a este país. A mí también me da risa, hasta que me di cuenta que México está como está, porque pareciera que de ahí sacamos a los políticos. Pero son gente común y corriente como nosotros. Y si nosotros no nos preparamos mejor como ciudadanos, no podremos ser los representantes que queremos ser en el momento que tengamos el poder para hacerlo. Esa decisión nos corresponde a todos. Si queremos vivir en un México diferente, mis colegas, mis hermanos de la palabra, entonces tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Los oradores deben ser como faros, visibles a muy larga distancia. Honorable jurado, compañeros juristas amantes de la palabra, amigos todos. El tema que vengo a compartir con todos ustedes, como bien el jurado lo dijo, es la oratoria como medio de actualización. La oratoria es el arte de la elocuencia y del buen hablar.
puede manifestarse de diversas formas. Bien puede ser un discurso, la disertación, una conferencia, una charla o una simple narración. El propósito de la oratoria es persuadir, mas no así su único objetivo, puesto que en diversas maneras podemos encontrarla, ya sea en una charla con un amigo, en una conferencia con un maestro, en diversas ocasiones. La oratoria se creó y desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde se decía que la palabra hablada es poder. Fue instrumento de poder político. Posteriormente pasó a la República Romana, donde Marco Tulio lo Cicerón la perfeccionó. Grandes a través de la historia han sido aquellos que han ejercido influencia sobre miles o millones de personas por ser oradores destacados. Ejemplo de esto encontramos a Aristóteles en antigua Grecia, Martin Luther King, gran pensador y luchador de la libertad, quien hoy en día es considerado uno de los mejores oradores de nuestra historia. Hitler, criticado, cierto, pero logró mover masas, logró cambiar su historia, logró cambiar la historia de toda una nación gracias al fino arte de la palabra hablada. El orador José Martí, entre muchos otros, no han cambiado únicamente su historia, han cambiado la historia de pueblos y naciones completas, gracias al fino arte del buen hablar. La oratoria se ha desarrollado a lo largo de la historia, desde su nacimiento en la antigua Grecia hasta nuestros días, y su amplificación en el ámbito jurídico. En nuestros días es utilizada como un sistema de impartición de justicia. Lo vemos ahora en nuestros juicios orales, en materia laboral, en materia penal, el sistema acusatorio, en materia mercantil y, por qué no, próximamente en los juicios civiles. Nosotros como juristas, como estudiantes del derecho, como profesionistas, no estamos realmente preparados para este nuevo sistema, pues nuestra escuela ha sido basada únicamente en la palabra escrita, casi en su totalidad. Como abogados, litigantes, como servidores y funcionarios públicos, incluso como estudiantes de derecho, que veo que aquí hay varios, debemos avanzar, debemos evolucionar y darle cabida a la oratoria como nuestro principal medio de defensa, como un instrumento de actualización. El día de hoy nos presentamos varios compañeros, oradores expertos, principiantes, haciendo una invitación a todo el mundo, a todos en general, no solo abogados, sino a la población en general, a utilizar la oratoria como un medio de defensa, como una forma de disertar discusiones. Así como el propósito de la oratoria es persuadir al público, el de la didáctica el enseñar, el de la poética deleitarnos. Debemos estar conscientes de que ese instrumento que utilizamos como instrumento nuevo en nuestra materia jurídica es un parteaguas para lo que viene, para el avance de la materia jurídica. Señores, el día de hoy los exhorto a que generemos una cultura verbal no solo entre las presentes generaciones de oradores, sino entre en las futuras generaciones de juristas, pudiendo quizá crear cursos, talleres, prácticas, ¿por qué no? Materias obligatorias en cuestión de oratoria y retórica en las universidades como parte de nuestra formación como profesionistas, debido a que va a ser a dosis deficientes orales, los juicios se nos van a venir acomplejando un poco más. Lo podemos facilitar entre todos, capacitándonos, creando una cultura verbal entre la área jurídica, actualizándonos. Compañeros, queremos justicia a través de la dignificación del abogado. Generemos unidad en pro de la dignidad. De la compañera Alejandra Reyes, del estado de Jalisco. Como antecedente, compañero, nomás comentarle de que este concurso inicia en el Estado de México, en el pueblo de Atlacomulco. Uno de sus mentores, gestores y quienes le ha dado impulso justamente
a este concurso y de que estemos nosotros presentes aquí es el licenciado Óscar Juárez Cárdenas, maestro de maestros en oratoria y que está aquí presente con nosotros. Continuamos con el quinto participante, el compañero Jesús Peraza Bustillos, con el tema Francisco Villa y representante del estado de Chihuahua. Los grandes ingenios, los grandes organizadores de pueblos y de gobiernos, esos merecen titularse revolucionarios. Los que nomás destruyen no pasan de bandoleros. Y los que no hacen, pero deshacen, esos solo son ineptos. José Vasconcelos. Y ciertamente, al que se le pudiera denominar revolucionario, es al casi analfabeta, al mujeriego, al gran estratega. Pero sobre todo los adjetivos que a lo largo de la historia se le han atribuido a este personaje, al cumplidor. José Doroteo Arango Arámbula, considerado por algunos únicamente como un delincuente. Pero para los que conocemos su historia y apoyamos su causa 90 años después, lo reconocemos como todo un héroe nacional, como aquel que quitó los grilletes del sometimiento y optó por un México mejor. Es como es descrito en una de las cartas del libro La Silla del Águila, donde se menciona, pero Pancho Villa, ese era únicamente un asesino del violador de su hermana, un bandolero, un ratero a todo trapo, cuatrero y toda la cosa, que un buen día encuentra su bolita y arma su buen ejército rural de 80,000 hombres, que primero eran campesinos y luego se le sumaron rancheros del norte, escribidores, comerciantes y hasta gente de razón. Ciertamente, ese era el poder de convocatoria que tenía el Centauro del Norte. Convencía a propios y extraños de unirse a su causa, no por considerar que esta fuera la más justa, sino la adecuada respecto a las circunstancias que se estaban viviendo. El Robin Hood mexicano tenía un amplísimo corazón. Siempre se encontraba dispuesto a conquistar, pero nunca le negaba una caricia a una mujer. Era todo un admirador del arte taurina. Él, el brazo armado de la revolución, podría decirse que no es más que un personaje más de la historia. Un personaje controvertido y dual. Podemos catalogarlo como un ángel de fierro, porque él no imponía justicia, él la ponía en su lugar. Ciertamente, al que encontrar un personaje tan dual, podemos establecer que su primera faceta de personalidad era despiadada, era mágica, le hervía la sangre por la injusticia, era todo un carnicero, muy parecido a Rodolfo L. Fierro. Por otro lado, era pensante, mesurado y sobre todo optaba por admirar a las personas que tenían el gusto por los libros y por la música, características que atraían a personas de puros sentimientos, personas como Francisco y Madero, personas que siempre estuvieron a su lado, personas que eran todos unos hijos del Estado, así como lo fue Felipe de Jesús Ángeles Ramírez. Como lo dijera Carlos Fuentes, Pancho hace lo mismo que Ángeles, solo que este no fue a ninguna escuela gabacha, ni sabía leer ni escribir, pero lo mismo le da, y le da en la torre al Ejército Federal. Los Dorados de Villa y el Pacificador de México deben de ser entendidos más allá de sus meras victorias militares, de lugares y de fechas, de proezas comparadas con las de Troya. No. Debe de ser entendido como más allá de un personaje que hacía errar a los caballos a la inversa para confundir al enemigo,
o que colocaba sombreros sobre estacas para hacer parecer que el pelotón se encontraba dormido, o que acampaba en un lugar y amanecía en otro. No, Villa debe ser entendido como un excelente administrador, ya que durante su corto mandato como gobernador del estado de Chihuahua, fundó más de 50 escuelas, y no conforme con eso, creó su propia moneda sustentada en su palabra. Bueno, y además de los bienes que ella había confiscado. Esto para garantizar pensiones a los más humildes y crear un banco. Pareciera que nos estamos refiriendo a una película de el viejo oeste, de vaqueros, pistolas y caballos. Pero no olvidemos de que se trata de una película mexicana y que gracias al destino, su carrera cinematográfica no fue tan aludida como lo es su astucia en el campo de batalla. Comprender a Villa como una persona diferente, como alguien que se levantaba, como un héroe que no venía de la alta sociedad, que se encontraba desde las raíces del pueblo. Un hombre que nunca se quedó en paz y siempre luchó por lo que se deseaba. Lamentablemente, nos encontramos en México, un país que masacra a sus más fieles protagonistas, para luego levantarles enormes monumentos. Tristeza. Pero hoy me atrevo a que mi voz sea el transporte para hacer saber al México entero que el pensamiento vibrante y pensante de nuestro general se encuentra firme en nuestros corazones. Noviembre de 1919. Se llevó a cabo en esta ciudad el juicio del general Felipe Ángeles. Uno de los miembros del jurado se levanta y lo acusa. ¿Cómo un hombre como usted apoyaba a un bandolero, a un cretino, a un sinvergüenza como Francisco Villa? Ángeles, de manera calmada, se levanta y le responde: la culpa no la tiene Villa, que es un incivilizado. La tienen los malos gobiernos, que convierten en bestias aún a los hombres más buenos. Honorable jurado calificador, amigos y amigas que nos acompañan, Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, no solo dejó un gran legado en la historia nacional, dejó también importantes lecciones de vida, sobre todo para nuestra juventud. Lecciones que a la fecha debieran de ser seguidas por muchos mexicanos, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Nació allá en un pueblito, en un jacal de nombre La Coyotada, un 5 de julio de 1878, en el seno de una familia campesina humilde, sin nada, pobre, peón de hacienda. Nació en el medio de los desheredados, de aquellos que el gobierno porfirista había destinado a la más triste de las pobrezas. Sin embargo, aquí el centauro nos demuestra algo muy importante. Puedes estar sujeto a la peor de las condiciones, pueda que no tengas dinero, puedas ser pobre y nacer en el lugar más humilde. Sin embargo, tú tienes un último derecho. Tú tienes la oportunidad de definir tu destino. Y así, un peón de hacienda se convierte en uno de los grandes personajes de la historia nacional. Otra lección importante del general es que a sus 16 años, después de que su padre los abandona, y él siendo el hermano mayor tiene que dedicar a cuidar a la familia, a sostener a sus hermanos y a su madre, llega después del trabajo a su casa y descubre al hijo del hacendado queriéndose robar a una de sus hermanas, discutiendo con su madre. Él entra a su casa, saca un revólver y se agarra a tiros con el hijo del hacendado. Tenía muy buena puntería y deja mal herido al otro muchacho. La justicia en aquel tiempo era para los ricos y por eso él huye a la sierra. Por eso justifica haberse convertido en bandolero. Pero ahí viene una valiosa lección también. No te dejes de nadie. Nadie tiene el derecho a pisotearte.
ni a dejar por de lado tus derechos. Pancho Villa da una valiosa lección de que tienes que sobreponerte a tus problemas y sobre todo siempre defender tu dignidad. Se convierte en un bandolero y es ahí donde Pancho Villa se reinventa. Y no solamente cambia su destino, también se cambia el nombre. Pancho Villa nos demuestra que a pesar de las condiciones adversas, que a pesar del hambre y la desesperación, de la angustia que pueda sentir abandonado en la sierra, sin caballo, sin alimento, sin agua, perdido, perseguido, a pesar de esa situación, tienes la posibilidad de reinventarte totalmente, de convertirte en un hombre diferente. Pasan los años, Pancho Villa se convierte en un bandido perseguido por propios y extraños. Llega el año de 1910 y don Abraham González le dice: deja tu vida de bandolero y hazte revolucionario. Y él acepta, y de esta manera cambia el destino de nuestro país. A diferencia de lo que muchos piensan, vemos las películas donde lo pintan como borracho, como un carnicero, como un asesino a sangre fría. Pancho Villa se convierte en todo un estadista, disciplinado, exigente con su tropa al máximo, castigaba con la muerte a sus oficiales borrachos. Y es entonces que vemos que la disciplina es algo importante para cualquier actividad. No basta con tener las ganas y la intención. La disciplina es algo que nos forja y que nos hace cumplir con la meta que nos hemos fijado. Sus dorados marchaban perfecto, se vestían impecable, obedecían las órdenes que se les daban. Y no era porque fueran buenos soldados, eran campesinos de las tierras de Chihuahua, nunca habían recibido adiestramiento militar. Era su líder quien emanaba un gran ejemplo, porque para que la gente te obedezca hay que primero demostrar que somos capaces de hacer lo que queremos exigir a los demás, porque si bien es cierto, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Pancho Villa logra convertir a sus seguidores en el ejército más grande en la historia de América Latina, más de 45,000 hombres, de los cuales 30,000 eran jinetes a caballo. Más de 10 trenes militares, uno de ellos un tren hospital, equipado con vagones, con quirófanos para atención médica a los enfermos. Realmente vino a revolucionar, y hasta nuestros días los colegios militares estudian sus estrategias militares. Es increíble que un analfabeta, que una persona que no sabía leer y escribir, haya sido capaz de crear estrategias que hoy en día se sigan estudiando, porque en tiempo de las ametralladoras, usar las cargas de caballería parecía algo descabellado. Y finalmente, Pancho Villa nos deja una última lección. Aquellos que se digan revolucionarios siempre tienen que tener esto en mente, porque él nunca se rindió. Aquellos que se digan revolucionarios deben de recordar que el verdadero revolucionario nunca, pero nunca deja de luchar. Luis Donaldo Colosio dijo, aquel día en San Pablo Guelatao, Oaxaca: no puede haber libertad cuando existe sometimiento, cuando se carece de oportunidades, cuando no se cuenta con los servicios mínimos, cuando la justicia no existe, o en el mejor de los casos, es mal impartida. La ley debe de servir para fortalecer nuestra convivencia. No podemos permitir que su aplicación sea motivo de irritación, de desprecio o de intimidaciones hacia nuestros pueblos indígenas. Honorables miembros que integran el jurado calificador, compañeros participantes, culto público que me escucha, amigos todos. El México de hoy es resultado de un complejo proceso histórico y una combinación de etnias y cultura, manchada en muchos momentos por la violencia, la opresión y la discriminación de indígenas, de españoles conquistadores,
de negros traídos como esclavos y de migrantes de Europa, América Latina y Oriente, que fueron las culturas que dieron vida a la identidad de nuestra sociedad mexicana. Es muy común escuchar en la radio y la televisión o en cualquier medio impreso términos como indigenismo y frases como derechos de los indígenas, quizás sin conocer el verdadero significado de estas palabras o sus alcances. Hablar de los derechos de nuestros hermanos indígenas no es otra cosa que garantizar los derechos básicos universales, así como sus derechos al territorio, idioma, cultura y religión. Pero México no tiene ningún problema con los países que tienen relaciones diplomáticas, sino por el contrario, con los 56 grupos étnicos que son los verdaderos dueños y herederos de esta tierra, que a veces reclamamos como nuestra, y quisiera pensar que a veces reclamamos como nuestra porque aún en nuestras venas sigue corriendo la sangre de los hijos del sol, del gran Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tlaloc. Lo que no es posible es que en nuestros días sigamos reviviendo el mural del gran Diego Rivera, en el que plasmó el maltrato hacia nuestros hermanos indígenas por parte del cruel conquistador, pero hoy es aún más lacerante, porque es una parte de la misma sociedad mexicana la encargada de seguir reproduciendo toda clase de maltratos en contra de nuestros hermanos indígenas. Ahí están nuestros hermanos rarámuri, bajando de la Sierra Tarahumara en busca de abrigo y alimento, gracias a la indiferencia de nosotros, los abochis citadinos. ¿Por qué miles de indígenas viven en la inopia y en la ignorancia, deambulando por las calles de las grandes ciudades? ¿Por qué discriminarlos solo por su forma de hablar o de vestir? ¿Por qué la justicia, la educación, los servicios y el buen gobierno no han llegado a todas sus comunidades? La única diferencia entre ellos y nosotros es la pobreza extrema. Tenemos que sentirnos orgullosos de todos los grupos étnicos que dan vida a la identidad nacional y tratar de rescatar las más de 60 lenguas con las que contamos, que gracias a nuestra discriminación solo tenemos ya 7 millones de hablantes, y rescatarle y restituirle su lugar a los 17 millones de hermanos indígenas que aún tenemos viviendo en nuestro país. La patria es impecable y diamantina, dijo el poeta López Velarde, pero la patria no es una identidad subjetiva. La patria somos todos nosotros, criollos, mestizos, indígenas, todos los que formamos la mexicanidad, la raza cósmica definida así por José Vasconcelos. Dejemos de tratar a nuestros hermanos indígenas como extranjeros en su propia patria, porque todos formamos parte de la misma raza de bronce. Tenemos que luchar cada uno desde nuestra trinchera, en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar en el que nos encontremos. Debemos de enarbolar las libertades y de defender el derecho a la diversidad cultural. Aunado a nuestro respeto y admiración, lograremos por fin una patria igualitaria e incluyente con la que tanto hemos soñado. Debemos de tratar de rescatar el pensamiento de la cultura náhuatl, el cual sustenta que de la humanidad depende que el sol salga mañana, y de nuestra impecabilidad que el universo continúe. Debemos de iniciar la lucha por el respeto de nuestros hermanos indígenas a la manera de Rosario Castellanos en su meditación en el umbral, hasta que la justicia se siente entre nosotros, y no titubear hasta que nuestros labios tiemblen por musitar el Padre Nuestro de todos los días. Que por mi raza hable el espíritu, que por México hablaremos todos, los jóvenes. Es cuanto. Una participación del compañero Jesús Acosta, del estado de Coahuila. A continuación, el compañero Paul Daniel Moriel Girarte, con el tema México y la democracia en América Latina, también del estado de Chihuahua. El verdadero nombre de la democracia en América Latina es caudillismo, del liberalismo, autoritarismo. Octavio Paz. Honorable jurado calificador, distinguida audiencia. Les voy a pedir de favor que me respondan las siguientes preguntas. ¿Puede existir
Democracia sin ciudadanía. ¿Puede existir democracia sin partidos políticos? Para responder a estos cuestionamientos es preciso identificar qué es la democracia. La mayoría de los ciudadanos pensamos que la democracia es la acción de ir a votar y elegir a nuestros gobernantes. No hay nada más falso que esto. La democracia implica mucho más. La democracia es la forma en que funcionan nuestras instituciones y nuestros partidos políticos. La democracia son los medios de control de un Estado. La democracia es la gestión del poder encaminada al desarrollo social, humano y económico. Díganme, ¿de qué sirve garantizar el derecho a votar si la población carece de los derechos fundamentales básicos? Si la población está en la miseria. Es cierto que el sistema democrático en Latinoamérica ha avanzado en las últimas décadas, pero estamos lejos de ser una democracia consolidada. Para hacerlo, hay que luchar con dos grandes problemas que aquejan a Latinoamérica: la delincuencia y la desigualdad, y sus aliados, la pobreza, el subempleo y el paraestado. ¿Cómo podemos hacerlo? Adoptando 4 grandes retos. El primero de ellos es hacer frente de manera directa a aquellas fuerzas que retan y sustituyen al Estado, denominadas paraestado, tales como las guerrillas en Colombia, las maras en Centroamérica y los cárteles en México. Fuerzas que tienen un poder tal que gobiernan incluso ciertas provincias y municipios. La segunda de ellas es garantizar el pleno ejercicio universal de los derechos sociales. Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación. ¿Esto con qué objeto? Evitar aquel clientelismo que se da en las políticas sociales en Latinoamérica. Debe ser un derecho para todos y no solo para aquellos que simpatizan con el partido político que está en el gobierno. Tercero, establecer una democracia, una economía al servicio de la democracia y no al servicio de una élite restringida, como ocurre en la actualidad. Para ello, tenemos que atacar ciertas conductas: el lavado de dinero, la evasión de impuestos, el comercio informal, la concentración de riqueza. Es triste ver en México una empresa tiene el 70% de la telefonía. 2 empresas dominan el 95% de las telecomunicaciones. 3 empresas el 60% de los alimentos. Cuarto, y tal vez más importante y necesario para desarrollar los antes mencionados, el combate a la corrupción. Esa corrupción que todo lo mancha, que todo lo destruye, las mejores ideas, los mejores proyectos, todos se vienen abajo por la corrupción. ¿Puede existir democracia sin ciudadanía? Necesitamos una ciudadanía participativa, y por participativa no me refiero al hecho de ir y depositar nuestro voto o de conformarnos cuando no nos parece una política de gobierno. Me refiero por aquella sociedad que reclame sus derechos con propuestas. ¿Puede existir la democracia sin partidos políticos? Existen algunos que piensan que deben de eliminarse los partidos políticos. Todos son malos. Deben desaparecer los políticos. Todos son corruptos. Pero desaparecerlos, ¿como para qué? ¿Como para crear qué? Es mejor
mejor, luchar por tener mejores partidos políticos, luchar por tener mejores representantes dentro de los partidos políticos, luchar por tener una ciudadanía más informada y participativa, porque el gobierno combata de manera directa la delincuencia, porque el gobierno establezca políticas públicas al servicio de la democracia, porque en Latinoamérica se acabe la corrupción. El reto no es menor. Tenemos un largo camino por recorrer para consolidar nuestra democracia. Está en nuestras manos el lograrlo. La democracia no es pasiva, no es silenciosa. La democracia es activa. La democracia es la claridad de identificar los problemas. Democracia son los medios para solucionarlos. Fue la participación del compañero Paul Daniel Moriel Ugarte, del estado de Chihuahua. A continuación, el compañero Jorge Antonio Anchondo Rodríguez, con el tema Los derechos de los indígenas, también de acá del estado de Chihuahua. La paz es hija de la educación, del diálogo, de la convivencia. Respetar las culturas ancestrales es hacer nacer la paz en la actualidad. Estimado cuerpo de jueces, embajadores de la palabra, público en general, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas de la República Mexicana, en su último conteo, obtuvo un total de 52 grupos étnicos diferentes distribuidos a lo largo y ancho del país, lo que no solo nos convierte en una república pluricultural, sino en una república que debe entender que hay bastantes tipos de ideologías diferentes y saber respetarlas. Afortunadamente, en el 2011 México dio un gran paso en materia de derechos humanos aplicado a los derechos indígenas, ya que ahora todos los mexicanos no contaremos con las llamadas garantías individuales, sino que ahora tendremos derechos humanos y las garantías que de ellos emanen. Esto le da una concepción mucho más moderna a nuestra fabulosa Carta Magna para poder atacar los problemas actuales y olvidarnos de los anteriores. Pero si bien ahora estos derechos no se otorgan, sino ahora más bien se reconocen, por sí solos no tienen vida. Y no lo digo por ustedes, amigos juristas, sino por las demás personas. Somos quienes debemos de darle vida a nuestra hermosa Constitución, porque no basta que un abogado sea quien trate de darle vida. La Constitución es de todos, como la soberanía es del pueblo. Ahí corresponde realmente darle vida. Y si bien hemos dado algunos pasos para mejorar en este sentido, aún faltan muchos rubros que mejorar para que nuestros hermanos indígenas puedan tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Y es que en muchas ocasiones los derechos específicos de los indígenas no son efectivos por falta de conocimiento. Aunado a esto, las diferentes costumbres e ideologías de estos hermanos hacen mucho más complicada la situación por la que atraviesa el país. Creo que debemos de cambiar la cultura hacia este grupo de personas que vemos diferentes, porque son nuestros iguales, siguen siendo mexicanos. Actualmente el estado de Chihuahua cuenta con 6 traductores indígenas para solucionar cualquier problema jurídico o social que se presente, ayudando a combatir un poco el rezago que actualmente atraviesan. Otro punto muy importante es que en esta hermosa ciudad de Chihuahua se puede observar en pasillos tanto del Supremo Tribunal de Justicia como de algunos juzgados civiles y penales, abogados y abogadas de origen indígena en pro de la justicia y de la ley por todo el pueblo y no solo por su etnia. Y si ellos lo hacen por nosotros, ¿por qué no devolverles
este pequeño favor. Será complicado todo este rezago, toda esta discriminación de la cual sufren ellos. Pero todo esto no se hubiera logrado si ellos no hubieran terminado una carrera universitaria. Un punto muy importante, un dato arrojado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH, dice que en periodos anteriores la cifra de personas indígenas que buscaban ingresar a cualquier carrera universitaria apenas alcanzaba a los 20. Afortunadamente, en este último periodo rebasaron las 70 personas y la mayoría son mujeres. Lo que vuelve aún más complicado terminar una carrera es esa discriminación que se le hace a estas personas, lo que las hace aún más grande, haber terminado con una persona que tiene todas las facilidades de hacerlo. Y esto se vuelve increíble, ya que toca un tema que más que un derecho debería ser una obligación para estas personas, que es la educación. Que solamente así, con la educación, se podrá rebatir, se podrá sacar de la raíz este problema que tenemos. Aunado a esto, su facilidad con los idiomas les da un punto delante de nosotros, porque en una eminente globalización ellos podrían sacar adelante al país, que por algunas personas de algunos otros países se considera en ocasiones incivilizado. El gobierno de Chihuahua, junto con algunas universidades como la Universidad La Salle Campus Chihuahua, Universidad Autónoma de Juárez y la ya mencionada UACH, otorgan becas totalmente completas, obligándolos a que terminen su carrera universitaria. Ya se han dado casos en que se van a Japón de intercambio. Es increíble. Con todas las cualidades que ellos poseen, podrían ser más productivos que muchos de los que estamos aquí. Y es sorprendente que nunca los tengamos en cuenta. Porque rechazarnos a ellos es rechazarnos a nosotros mismos como mexicanos. Es rechazar la historia, que sí, se bañó en sangre mestiza, pero ese río desembocó del mar de la sangre indígena, de la sangre de antes de la llegada de los españoles, que nos da identidad como lo que ahora somos. Así que, amigos Xoboxis, respeten mis derechos, como sé que yo respeto los suyos. Mate Tereba. Es justo que todos aspiremos a ser más, pero también que todos nos hagamos valer por nuestros hechos. Francisco Villa. Su nombre a ningún mexicano nos suena desconocido, pero que pocos se atreven a darle la merecida gloria. En acuerdo con lo que dicen sus palabras, estoy convencida de lo que define a las personas no son sus pensamientos, creencias, palabras o recuerdos, la definen sus actos. Estos actos que en el año de 1910 llevaron a este líder y a tantos hombres a levantarse en armas en contra del gobierno. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros, público presente, mi nombre es Dania Valeria Salcido Franco y el día de hoy quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado mediante este concurso, pues demuestra que aún existen mexicanos comprometidos y dispuestos a escuchar la voz joven, la voz de los oradores en México. Revolucionario mexicano, Doroteo Arango Arámbula fue un campesino pobre, huérfano, con escasa formación, que demostró una habilidad innata para la guerra. Aprovechando su conocimiento del terreno, formó su propio ejército al norte de México y con ello contribuyó al triunfo del movimiento revolucionario. Hablar de Francisco Villa en la actualidad es más que una responsabilidad, es hablar de un hombre comprometido con su país, es hablar de un hombre que sabía lo que hacía, puesto que vivía en un México donde la injusticia, la desigualdad y el nepotismo estaban a la vuelta de la esquina. Situándonos en tiempos de la Revolución, encontramos como causa de este movimiento la enorme desproporción de riquezas, cuando Porfirio Díaz creó una clase rica, dueña de fábricas, de haciendas, de negocios financieros. ¿No sucede lo mismo hoy en día? Ricardo Salinas Pliego,
Emilio Azcárraga, Carlos Slim son unos cuantos nombres. ¿Qué estamos haciendo? Nos hacemos llamar un país de clase media cuando el INEGI arroja que únicamente 1.340.000 personas pertenecen a la clase alta. Y al mismo tiempo hablamos de 40 millones de personas que se hallan en la pobreza. México tiene los recursos para dar estabilidad a sus personas, pero claro, primero vamos a pagarle el viaje en primera clase al funcionario público y a su familia, que al cabo que estos indios ya están acostumbrados a comer frijoles. La inconformidad política que comenzaba a extenderse debido a la permanente intervención del gobierno de Díaz en el proceso electoral fungió para crearse testigos que vieran cómo el conteo de votos era puesto al servicio del candidato oficial. Señoras y señores, en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas llevaba la delantera en los comicios, en la elección presidencial, en los resultados preliminares. Pero el sistema computarizado falló misteriosamente. Y cuando fue reanudado, Carlos Salinas de Gortari fue proclamado ganador. En este punto, libertad y democracia son palabras distantes de la idiosincrasia mexicana. Para esto, aquellos que juran que van a cumplir deben echar un vistazo al pasado, asumir la responsabilidad del estancamiento nacional y, sobre todo, sobreponer las expectativas de los que aún creemos en la patria, señoras y señores. Abramos los ojos, puesto que estamos en medio de una crisis política. Los partidos, divididos en bandos, creen que sus adversarios son los responsables de la tragedia nacional. Y se llega a tal ineptitud que muchos verían con menor tristeza a la pérdida total del territorio que al triunfo de un partido político que no sea el suyo. ¿Qué está pasando? Porque parece que ya no importa quién llevamos a la presidencia de la República, siéndonos indiferente si tiene intelecto o no, únicamente tomando en cuenta comentarios tan absurdos como son los de periodistas, quienes afirman que leer es irrelevante a la hora de gobernar. Francisco Villa, inconforme con las condiciones miserables de los campesinos explotados por los terratenientes, con la ignorancia y el analfabetismo, tuvo la firme convicción de luchar por México. Ahora yo les presento, este es el escenario en el que vivimos. ¿Cuándo vamos a hacer de la política, señoras y señores, una profesión que verdaderamente resuelva para beneficio de la colectividad? México está cansado de que únicamente se vean satisfechos los intereses de unos cuantos. A esos les debería dar vergüenza pagar impuestos para afectar a la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. México está cansado de esto, señoras y señores. México necesita hombres de Estado, hombres valientes que respondan por su economía, por su educación, por su salud pública, por su patria. Y tal como diría Francisco Villa, yo les digo, ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que nos tomemos en serio y la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más justas y más nobles. Gracias. Significa el águila que cae. Con él cae también el mestizaje, desgraciadamente, por 3 siglos de dominio extranjero. Pero el centauro del norte significa Francisco Villa, José Doroteo Arámbula. José Doroteo Francisco Villa es el centauro del norte que efectivamente, por haber tenido las circunstancias internas y externas del país, circunstancias que hacían posible hacer una revolución, él se entrega a ella, a esa revolución, siendo que a él precisamente se debe la caída de 2 dictaduras, la de Porfirio Díaz y la dictadura de Victoriano Huerta. De no haber sido por la batalla que él ganó en mayo
del año de 1911 en Ciudad Juárez no había renunciado inmediatamente el general Porfirio Díaz, y también con la toma de Zacatecas en el año de 1914 fue decisiva para la caída del general Victoriano Huerta. No obstante que había un Frente Nacional Revolucionario, Democrático y Patriótico conformado por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Pablo González y el mismo Doroteo Francisco Villa. No obstante eso, fue Francisco Villa la fuerza decisiva en el movimiento revolucionario que hizo que cayeran estas dos dictaduras. Él, como guerrillero, es el más grande de todos los que han existido en América Latina por sus tácticas y sus estrategias realizadas. No se justifica nunca una revolución si no se tienen las circunstancias que se aprovecharon efectivamente en 1910, como también no fueron oportunas en las dos grandes guerras anteriores, guerras civiles como fueron la de independencia y la guerra de reforma, haber iniciado movimientos armados, 8 movimientos armados que se dieron antes de la Revolución de Hidalgo de 1810, sino en el momento oportuno. Por eso una revolución como la iniciada por Francisco I. Madero fue efectivamente porque existían las circunstancias internas y externas para llegar a un triunfo como se dio. Él, como gobernante, Francisco Villa, de 1913 al 14, a finales de ese año, del 13 y principios de 1914, estableció los principios que luego en la Constitución de 1917 se establecieron para las garantías sociales, como fueron en el artículo 3, pues él, como gobernante, construyó 50 escuelas en la ciudad de Chihuahua, lo mismo que confiscó tierras, 7 millones de hectáreas, que distribuyó entre los campesinos en forma gratuita, 25 hectáreas para cada hombre adulto, y que no podían enajenar, no deberían de hacerlo antes de 10 años, antecedente del artículo 27 constitucional. Igualmente confiscó las grandes empresas para de esa manera, estatizándolas, pudo en esta forma ser antecedente de un beneficio para la clase obrera, que también sirve de fundamento para nuestro artículo 123 constitucional. Y esto son las garantías sociales, y México en ello es el primer país del mundo en que se establece en esta forma el intervencionismo de Estado, mucho antes que lo hiciera de una manera totalitaria países como fueron en el oriente la URSS, así por la Revolución Mexicana, que da lugar a una Constitución del 17, y esta forma es la primera en el mundo en el tiempo en establecer la intervención del Estado. En cuanto a la intervención, la participación de Francisco Villa como guerrillero fue en los años de 1910 a 1911. La toma de Ciudad Juárez la hizo como guerrillero, que marcó de esta manera Francisco Villa la caída de Porfirio Díaz. Ya plenamente en el movimiento revolucionario como combatiente, fue en la toma de Zacatecas en 1914, y de esa forma tenemos allí lo decisivo en la caída de dos dictaduras. Él bastante participó en aportar a la Revolución Mexicana dentro de ese Frente Nacional Revolucionario, Democrático y Patriótico. Jamás tuvo dobleces, siempre fue un hombre sincero absolutamente, y que, dadas las circunstancias,
las circunstancias internas y externas, se justifica plenamente las acciones violentas que él haya realizado. De esta forma concluyo con un ¡viva el general Francisco Villa y viva México! Con la venia del honorable jurado calificador, compañeros oradores, público presente. Estoy en esta tribuna de la elocuencia para disertar el tema, la ley de amparo y la implementación del derecho internacional. Señalo la expresión de motivos de la Constitución de 1824 por su valor histórico y su alcance sentimental, que expresa: sin justicia no hay libertad, y la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros, en el anhelo de hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, de marcar sus límites a las autoridades supremas de la nación, combinar estas de modo que su unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal. Y concluye: si no concurrimos a salvaguardar este depósito y lo ponemos a cubierto del ataque de los malvados, mexicanos seremos en adelante desgraciados sin haber sido antes más dichosos. Se dice, y es verdad, que una nación afronta sus errores de dos maneras. La primera, negando que cometió un error y olvidándolo en la historia. La segunda, aceptando su error y renovando sus ideales para mejorar. Esto sucedió en el pueblo de Alemania, cuando el primer pueblo, que incluye en su constitución el término de dignidad humana y expresa que los poderes públicos tienen la obligación de hacer que se respete la dignidad de todo hombre, porque esa es su función principal. Hoy en día, México enfrenta grandes avances en materia de derecho. Es decir, nuestro Estado de Derecho ha avanzado de una manera tan grande que los juristas no tenemos opción más que ponernos a observar la ley. Tal es el caso de la Constitución mexicana, que tras unos grandes movimientos sociales en materia de derechos humanos, desembocan en una reforma constitucional de junio de 2011 que trae consigo la materia de los derechos humanos al artículo 1 constitucional. Como consecuencia de una resolución vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso renombrado y por todos conocido como lo es el caso Radilla. Es así como por primera vez en México se positivizan los derechos humanos en nuestra Constitución, salvaguardándolos y dándole en todo momento el interés superior al principio pro persona, para brindar siempre la seguridad a la dignidad humana, que es para todos los hombres y mujeres que habitan esta nación, aun si fuesen extranjeros. Así, México evoluciona cuando encuentra el poder del ideal de los derechos humanos, pero no solo eso, sino que también alude a las garantías que harán que esos derechos humanos sean respetados, y si es su caso fuesen violados, los harán valer y protegerán la vulnerabilidad de los mismos. Es así como surge la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, una ley innovadora, una ley que, como siempre, es orgullo mexicano, desde Rosendo Radilla, en donde se expresa la indignación de la justicia hasta nuestros días. Ese juicio de amparo que Crescencio Rejón y Mariano Otero trajeron a nuestra historia para convertirse en un ícono del pueblo mexicano para todas las naciones, hoy se renueva para formar una ley de amparo avanzada y actualizada. Una nueva ley de amparo que establece que los derechos humanos, tanto regulados por nuestra Constitución como por las normas en tratados internacionales firmados por México, serán respetadas y salvaguardadas por el juicio de amparo. Ese juicio de amparo que establece que, en primer lugar, se seguirá el ordenamiento para proteger esos derechos humanos a nivel internacional, aun cuando sea necesario aplicar jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy es vinculante para México en los casos en los que ha sido intervención de él. Así, empezamos a avanzar. Empezamos a avanzar con una mira hacia el futuro.
una mira por la dignidad humana, una mira por los derechos de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo, una mira por la concepción de la justicia que se había estado olvidando porque considerábamos que la legalidad y la justicia estaban peleadas, una mira a un formato nuevo de justicia en donde el juzgador no solamente es la boca de la ley, como diría Montesquieu en sus tiempos, sino que se convierte también en el digno representante de la justicia, analizando los casos concretamente, individuales, pero también, como señala nuestra nueva ley de amparo, considerando sus diferencias sociales y la discriminación y marginación sufrida por los mismos. Nuestra ley avanza. Nuestro sistema de justicia, con sus grandes modificaciones, nos enseña que nuestro país puede avanzar, que nuestro Estado de Derecho se está reestructurando desde los alcances mínimos hasta los mayores de protección para todo ser humano. La nueva ley de amparo es una visión clara de lo mismo, con cambios en los términos en materia de amparo para la reforma agraria y de amparo en materia penal, se convierte en el cauce para seguir adelante. Con cambios en su estructura y en la forma de aplicación, se convierte en el elemento primordial que garantiza que todo mexicano tiene acceso a la justicia. Y si sus derechos fuesen violentados, tendrán siempre la garantía de que la justicia estará de su lado, siempre buscando la protección más amplia de la persona. Es verdad, los pueblos pueden observar de dos formas sus errores. La primera olvidándolos y la segunda recordándolos y empezando a actuar. Eso es lo que hizo México. Con 6 resoluciones vinculantes ha empezado a actuar. Por eso, señores, debemos considerar nuestra labor como abogados, porque como algún día expresara José Martí, el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y ese es el único hombre práctico cuyo sueño de hoy será la ley del mañana. Porque el que haya puesto los ojos en las entrañas universales y visto hervir los pueblos llameantes y ensangrentados, sabe que el porvenir, sin una sola excepción, está del lado del deber. Así como peca un médico ignorante que se arriesga a curar, peca pero también delinque el abogado que, sabiéndose inepto, toma una defensa. Estas sabias palabras, puestas en la historia desde el siglo XVI por Francisco de la Victoria, parecen tener una vigencia impune hasta nuestros días. Es por esto que, con la venia del honorable jurado calificador, de los compañeros de mi gremio, de mis hermanos oradores y de este hermoso pueblo de Chihuahua, que vengo desde Durango, la tierra de mi general Francisco Villa, para hablarles de una lucha diferente. Y es precisamente la lucha por la reivindicación de la clase profesionista de este país. Por nosotros pido la palabra para exhortar las diferentes propuestas que tengo a bien disertar con el tema la colegiación obligatoria de abogados y de profesionistas. En estos tiempos en que estamos siendo testigos de una internacionalización acelerada y que somos también testigos de aquello que Zygmunt Bauman definiera como una modernidad líquida, en la que los avances tecnológicos, las leyes y los mismos conocimientos quedan de un día para otro obsoletos, vale la pena voltear a nuestro alrededor y constatar que los profesionistas que no se actualizan se quedan atrás. Y que ya no es suficiente ostentar un título universitario para encajar de manera próspera en el voraz mundo laboral en el que estamos inmersos. Así pues, cada año que pasa hay más y más instituciones públicas y privadas que, en nuestro caso, ofrecen la licenciatura de Derecho. Así lo constata la Dirección General de Profesiones. Ni más ni menos que 960 universidades ya son las que imparten la licenciatura en Derecho. Y de ahí que desde el año de 1945 estén vigentes cerca de 500,000 de cédulas profesionales para ejercer. Pero esto
no certifica y no garantiza que existan en el país ni siquiera cerca de 1 millón, de medio millón de abogados que estén capacitados para proporcionar una adecuada defensa de los intereses de sus representados. En México, tan solo el 3% de los abogados con cédula se encuentran incorporados a una asociación o colegio de abogados. Y esto nos da la certeza de que hoy por hoy no hay quien nos diga, ni siquiera con una idea cercana, de cuántos abogados están ni siquiera enterados de que desde hace 5 años nuestro sistema penal dejó de ser inquisitivo para ser ahora adversarial, acusatorio y oral. Así las cosas con nuestros abogados en este país. Es entonces necesario mencionar que no todo es negativo. Existen esfuerzos loables como los que realiza la CONCAM y muchas de sus instituciones afiliadas, que exhibieron su profesionalismo y su ética cuando en el año de 2010 participaron de la creación de una reforma constitucional federal que pretendía incluir la colegiación obligatoria de todos los litigantes, asumiendo los colegios de abogados la responsabilidad de certificar a los profesionistas mediante un examen justo, riguroso, transparente y también periódico que lograra certificar la calidad, la actualización, la especialización y sobre todo esa dignificación de nuestro gremio que hoy por hoy se encuentra como objeto de la desconfianza popular. Así pues, gracias a estas acciones como la de la CONCAM, que es importante que retomemos los esfuerzos que la misma realiza, entre otras cosas, buscando e insistiendo que esta reforma se vuelva a poner en San Lázaro o en cualquier recinto legislativo que sea necesario para que se vuelva una realidad. Tenemos que decir definitivamente que si nosotros en este momento buscáramos a los abogados del país, nos encontraríamos que al igual que como algunos maestros que no quieren ser evaluados, también hay abogados reticentes ante esta reforma. Dicen que la colegiación obligatoria es oprobiosa y es innecesaria, pero basta hacer un ejercicio de derecho comparado para constatar que potencias tan avanzadas como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Argentina y Brasil ya están disfrutando de los frutos de haber elevado a rango constitucional la colegiación obligatoria de sus profesionistas, permeando en la calidad y la competitividad de sus miembros. Es por eso que quiero decirles en esta hora que la patria nos llama a comprometernos con nuestro país, que tenemos que hacer vigentes las palabras del ministro Góngora Pimentel, que nos dice que la colegiación obligatoria va a permear en que retomemos el liderazgo de los profesionistas. Quiero exhortarlos para que en las palabras del gran jurista, experto en la materia, Eric Iván Matamoros, no dejemos pasar esta cita con la historia, que hoy nos da la oportunidad de entregarle a México una clase profesionista de abogados que esté a la altura de las asignaturas que tenemos pendientes con el contexto global. Así, mediante este camino, mediante esta importante vía, que sin duda es la más idónea para que hagamos y demos vigencia a las palabras de Eduardo Couture, retomando las glorias y el prestigio de nuestra profesión, es que quiero exhortarnos. Entendamos que la colegiación es el camino anhelado, ese camino anhelado para que finalmente podamos nuevamente sentirnos orgullosos de ser abogados, para que en el día que lleguen nuestros hijos para con nosotros a pedirnos consejos sobre su destino, podamos ahora sí decirles orgullosos que los invitamos con honor a que al igual que nosotros se vuelvan abogados. Oye, como en la porra de mi facultad, dice robo, fraude, cohecho, robo, fraude, cohecho, arriba la facultad de Derecho. La robaré. Sí, estaban en las facultades. Vamos a hacerlo un poquito para atrás para que alcancemos a hacer todo. Mira, yo encantada, yo aquí en Temor, guapo, yo encantada. Ese problema, el norteño, sí, ¿verdad? Foto de Benito Chagüe, ¿no?
Bien, compañeros.